Palacio Nacional, México y Estados Unidos se comprometen a combatir el narcotráfico. El gobierno de México recupera activos de empresa de García Luna. Vidulfo Rosales reprocha la postura de López Obrador sobre la desaparición de normalistas de Ayotzinapa. Vamos con toda la información. Bienvenidas, bienvenidos. Es imperativo seguir colaborando de manera estrecha. Como estaba previsto, este jueves inició el diálogo de seguridad de alto nivel entre México y Estados Unidos en las instalaciones de Palacio Nacional. La delegación estadounidense estuvo integrada por el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, el de Seguridad Interior, Alejandro Mayorkas, el fiscal general Merrick Garland, la asesora de seguridad de la Casa Blanca, Liz Sherwood Randall, y el encargado del Departamento de Estado para América Latina, Brian Nichols, entre otros. En contraparte, la delegación mexicana estuvo integrada por la Secretaría de Relaciones Exteriores, con Alicia Bárcenas al frente, la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, también estuvo presente, el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, y la secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, entre otros. Y entre los temas prioritarios abordados durante esta reunión estuvieron migración, narcotráfico, particularmente el tema de fentanilo, así como la colaboración en el combate a la delincuencia organizada. Y en conferencia de prensa conjunta, el fiscal estadounidense Merrick Garland acusó que los cárteles mexicanos producen y trafican fentanilo. Señaló directamente al cártel Jalisco Nueva Generación y al cártel de Sinaloa. Por su parte, la secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, insistió, como lo ha hecho el presidente López Obrador, que en México no se produce fentanilo. Afrontando a estos carteles que son responsables por la muerte de ciudadanos mexicanos y de otras nacionalidades. Además, el fentanilo producido por estos carteles es la peor droga que hayamos visto. Vemos las redes de tráfico de fentanilo y vamos a ir a estas redes en todas partes del mundo. En México no se produce, insisto, precursores químicos. Esos precursores químicos vienen de Asia, en general de varios países. Y en México hay laboratorios, cocinas, en donde se producen, en la mayoría de los casos, metanfetamina. Hay algunos, debe haber algún tipo de llegada a México de fentanilo y sí, efectivamente pasa hacia Estados Unidos, pero insisto que México no produce fentanilo. Y en la mañana esto es parte de lo que sucedió en la relación bilateral. Reiterando mi agradecimiento por la extradición de Ovidio Guzmán López de México a los Estados Unidos hace solo 3 semanas. Su extradición es un símbolo poderoso de lo que podemos lograr cuando trabajamos mancomunadamente. Hemos avanzado y por eso es imperativo seguir colaborando de manera estrecha como la única ruta para garantizar la seguridad de nuestros ciudadanos. Las redes criminales trascienden fronteras nacionales y los mercados ilícitos de estupefacientes, personas y armas traen consigo tragedias y pérdidas humanas en ambas naciones. Así es que solo la unión nos va a permitir una resistencia efectiva. Concentrarnos en eso hoy y vamos a hablar para ver de qué manera redoblar nuestros esfuerzos para detener el flujo ilícito de armas de Estados Unidos a México y de las drogas sintéticas de México a los Estados Unidos. Veremos a cómo fortalecer las labores de prevención y tratamiento para ayudar a quienes
tienen dificultades de adicción en ambos países, reducir la demanda de fentanilo, metanfetaminas y otras sustancias ilegales. Juntos estamos desmantelando las redes delictivas que se aprovechan de los migrantes vulnerables. Estamos desmantelando las organizaciones delictivas que contrabandean el fentanilo de sur a norte y las armas del norte al sur. Los Estados Unidos están comprometidos a seguir trabajando estrechamente con el gobierno de México. Estados Unidos tiene un complicado problema de salud pública por consumo de fentanilo y en algunas zonas México enfrenta la violencia por la disputa entre grupos criminales y producto de la venta de drogas se abastecen con dinero y armas del otro lado de la frontera. Es un círculo vicioso. Y para resolver los problemas en los que ambos países somos víctimas de una delincuencia que no reconoce fronteras. Nosotros tenemos y debemos de cumplir con la ley y ellos se dedican a violar la ley y a incumplirla. No es un trabajo fácil. Y tenemos también claridad en que el presidente López Obrador y el presidente Biden tienen claro que una de las estrategias más eficaces en ambos retos tiene que ver con atender las causas que generan la migración y también las causas que generan la violencia y que generan el consumo y la producción de drogas. El presidente López Obrador calificó como un retroceso el anuncio de Estados Unidos sobre la construcción de nuevos tramos de muro fronterizo en el sur de Texas para enfrentar la creciente llegada de migrantes. Biden le aclaró que él está en contra de levantar más tramos de este muro, pero que no tiene modo legal de detener su ampliación. Los del Partido Republicano, no todos, pero sí, un sector, sobre todo legisladores, están en una actitud de mucha intolerancia, muy insensatos. Están presionando muy fuerte al presidente Biden, que siempre va a contar con nuestro apoyo, pero esa autorización para la construcción del muro es un retroceso, porque eso no resuelve el problema. Eso no resuelve el problema. Hay que atender las causas. Si se apoya a los pueblos de los países de América Latina, del Caribe, que están atravesando por una situación muy difícil, lo tenemos probado nosotros. Ese es el remedio. You pledged not to build another foot of border wall. What changed? I'll answer one question on the border wall. The border wall, the money was appropriated for the border wall. I tried to get them to reappropriate, to redirect that money. They didn't, they wouldn't. And in the meantime, there's nothing under the law other than they have to use the money for what it was appropriated. I can't stop that. Do you believe the border wall works? No. Durante su visita a Puebla, Eric Adams, alcalde de Nueva York, calificó como inhumanas las acciones del gobierno de Texas respecto al trato a migrantes. Reconoció que Nueva York está en crisis debido a la gran cantidad de personas migrantes que reciben y aseguró que ya no tienen espacio. My trip here is to speak directly to the people of all the countries that are migrating. There is no more room at New York. Our hearts are endless, but our resources are not. We don't want to put people in congregate shelters. We don't want to turn their aspiration for dreams into a nightmare. En Tijuana, Baja California, cerca de 150 migrantes cruzaron la Avenida Internacional a la altura de la colonia Zona Norte para internarse al área por donde no hay muro fronterizo con Estados Unidos. Automovilistas grabaron el momento. ¿Qué pedo? ¿Se van a cruzar? Sí, no mames que se van a cruzar, güey. Es pura gente que se va a cruzar. Inmigrantes varados junto al río Bravo y el alambrado de púas que divide Ciudad Juárez, Chihuahua y El Paso, Texas, piden ayuda humanitaria debido a que algunos niños, niñas, mujeres presentan deshidratación y cortaduras y están pasando hambre.
Humanitaria, Cruz Roja, medicina, agua, comida. Queremos que el gobierno estadounidense nos ayude o el gobierno mexicano que nos ayude también, ¿me entiendes? De las dos partes, de nuestra seguridad, ¿me estás entendiendo? Andamos con niños, hay mujeres embarazadas. Migración no dice que nos va a apoyar, pero devolviéndonos para atrás. Por segundo día consecutivo, la alcaldesa de Cuauhtémoc con licencia, Sandra Cuevas, y su equipo vivieron enfrentamientos. Esta vez en la alcaldía Gustavo Amadero. Se observan personas con palos y piedras que arremeten contra los acompañantes de Sandra Cuevas. Sí, Y Sandra Cuevas se presentó ante la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México para denunciar a la coordinadora del fideicomiso de la Central de Abastos, Marcela Villegas, por los delitos de secuestro exprés con propósito de robo, daño a la propiedad, robo con violencia, lesiones y abuso de autoridad. En contraste con el incidente registrado con Sandra Cuevas en la Central de Abasto, la diputada del PRI, Cintia López, compartió en redes que ella sí pudo visitar la zona y aseguró que la gente que ahí labora es respetuosa siempre y cuando uno no vaya de prepotente. Aquí en la Central de Abastos, le agradezco mucho a la administradora del Fideicomiso Central de Abastos por recibirme. Yo mandé un oficio, pedí permiso y bueno, pues a mí no se me negó la entrada, pues porque cuando uno viene con humildad, cuando uno no es prepotente, la Central de Abastos te recibe con los brazos abiertos aquí en Iztapalapa, en la Central de Abastos, que es la central de todos los mexicanos. Muchas gracias, administradora. Vamos a denunciar a Sandra Cuevas por el uso de 30 motocicletas de uso de recurso público para venir a la Central de Abastos. Eran motocicletas que no traían placas, eran motocicletas que traían permisos de Guerrero y son motocicletas que no vinieron con permiso. Llegaron 30 personas vestidas de negro con motocicletas a irrumpir la Central de Abastos. Bueno, así también las tensiones entre los propios grupos. Por una parte, el Frente Amplio, PRI-PAN-PRD, en donde pues se supone se encuentra Sandra Cuevas. Por el otro lado, en Guanajuato, un grupo de consejeras y dirigentes de Morena presentaron denuncias ante la Comisión de Honestidad y Justicia de ese partido contra Ricardo Sheffield. Expresaron que no es elegible para ser candidato de Morena a la gubernatura de ese estado al contar con una sentencia firme por violencia política de género emitida por el Tribunal Electoral. Y la Unidad de Inteligencia Financiera logró que una jueza de Florida ordenara que una de las empresas vinculadas a la red de corrupción de Genaro García Luna entregue al gobierno mexicano 4 propiedades por un monto de $2.5 millones en un plazo máximo de 10 días. Esto es considerado como el primer triunfo de la UIF en el juicio civil que interpuso en Estados Unidos, del cual nos ha informado en este espacio Pablo Gómez. El gobierno mexicano quiere recuperar además 19 propiedades que se adquirieron con recursos que habrían sido desviados del gobierno federal. Y la Suprema Corte de Justicia aceptó la petición de un tribunal federal para revisar un amparo de Tomás Herón de Lucio, extitular de la Agencia de Investigación Criminal, contra la orden de aprehensión girada en su contra por la tortura a Felipe Rodríguez Salgado, el Cepillo, implicado en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. El asunto fue turnado al ministro Arturo Saldívar, quien deberá elaborar un proyecto de sentencia donde se analice la constitucionalidad del artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Y Vidulfo Rosales, abogado de las madres y padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, reprochó que el presidente López Obrador libere de cualquier responsabilidad en el caso al expresidente Enrique Peña Nieto y al ejército. A través de redes sociales escribió: el galimatías del presidente fue crimen de Estado. Elementos del ejército supieron lo ocurrido y ocultaron la información del paradero. El entonces presidente de la República, Enrique Peña Nieto, fraguó la verdad histórica, pero son inocentes y no se les debe investigar, citando a lo que indica o tratando de citar a lo que dijo el presidente López Obrador. Dice: hay militares y funcionarios federales detenidos,
pero sus jefes que dieron las órdenes no tienen ninguna responsabilidad, dice el presidente. La Verdad Histórica decía que el ámbito de responsabilidad era local y exoneraba a autoridades federales. El presidente está en contra de La Verdad Histórica, pero dice lo mismo que los funcionarios del régimen neoliberal. La responsabilidad fue de autoridades locales, el entonces secretario de la Defensa Nacional y el presidente de la República nada tuvieron que ver, aunque el informe de Alejandro Encinas diga lo contrario. Y tras ser acusado de 4 delitos por las fiscalías de la Ciudad de México y la General de la República, el fiscal Uriel Carmona compareció ante el Congreso de Morelos. Armando Martínez nos tiene la historia. No está bien politizar un feminicidio ni un feminicidio. Hay señalamientos en mi contra. Con todo respeto, voy a limpiar mi nombre. Me estoy defendiendo con la ley en la mano. No hay resentimiento. Así reapareció en público el fiscal de Morelos, Uriel Carmona, luego de haber recuperado su libertad el pasado 22 de septiembre, a 13 días de haber abandonado el penal del Altiplano en el Estado de México, señalado de tener relación con el caso del feminicidio de la joven Ariadna Fernanda. Minutos después de las 2 de la tarde, llegó en una caravana de seguridad y arribó al Pleno saludando en su curul a cada uno de los diputados. En su discurso inicial, aseguró que todos los asesinatos con violencia contra la mujer son investigados como feminicidio, a pesar de que se le involucró en 4 procesos por ese delito. Todas las muertes violentas registradas en el estado de Morelos se inician bajo los lineamientos de la investigación del delito de feminicidio, los cuales, una vez que se analizan bajo una perspectiva de género. Por otra parte, hubo algunas protestas donde colocaron pancartas reclamando por los feminicidios, la simulación y los procesos penales del fiscal. A mitad de la comparecencia, una simpatizante de Uriel Carmona rompió los carteles de las manifestantes. Como gente del fiscal, vino y rompió nuestras cartulinas, porque ya estamos hartas del fiscal. El morenista Arturo Pérez solicitó al fiscal que se separe del cargo. Reitero mi llamado que le hice el pasado 9 de diciembre, cuando el feminicidio de Ariadna N. empezó a trascender por la denuncia de sus familiares. Ese día, licenciado Uriel Carmona, le solicité respetuosamente que se separara de la titularidad de la Fiscalía General de Morelos. En un comunicado, el gobierno de Morelos también solicitó al Congreso remover a Uriel Carmona. El fiscal se retiró del lugar minutos después de las 5 de la tarde. Con imágenes de Alejandro Ansúrez y Jorge Carballo para Milenio Noticias, Armando Martínez. Y Cuauhtémoc Blanco, gobernador de Morelos, solicitó oficialmente la destitución de Uriel Carmona como fiscal estatal. Con un documento enviado al Congreso local, recordó a los diputados que Carmona no cumple con los requisitos para ocupar el cargo, ya que se encuentra bajo proceso penal. Además de que el fiscal se ausentó del cargo por más de 30 días sin mediar una licencia, lo cual exige la ley correspondiente, y él estuvo más de ese tiempo detenido. Una pausa y volvemos con más información. 4 de los 6 detenidos por el asesinato de encuestadores de Morena en Chiapas fueron vinculados a proceso, aunque la Fiscalía Estatal informó que se les señala por su probable responsabilidad en el delito de robo con violencia y agravado, y no por el caso de los encuestadores. De acuerdo con la carpeta de investigación, fue por una víctima a quien amedrentaron y despojaron de 3,000 pesos. Se les impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada y un plazo de investigación complementaria de 1 mes. Y el asesinato de estos encuestadores de Morena y el secuestro de uno más llevó a que la red de trabajadores que realizaba sondeos en 3 entidades decidiera parar labores como protesta por los cambios en la logística que los pone en peligro. A nosotros nadie nos garantiza la seguridad de hacer esta labor. De hecho,
ya se había tenido comentarios sobre este punto de Chiapas que no se debería de tocar. Sin embargo, pues vemos el caso que no les importó. Dos encuestadores de Morena revelaron a Milenio Televisión con Alejandro Domínguez cómo en los últimos meses los riesgos al levantar cuestionarios de opinión para que el partido defina sus candidaturas han empeorado, lo que llegó hasta el asesinato de 2 compañeros y el secuestro de uno más que hasta este jueves continúa desaparecido. Uno de los testigos ventiló que la casa encuestadora incluso cambió de nombre de Centro de Estudios y Estadísticas Sociales, CES, a Centro de Opinión Ciudadana, lo que desde hace 5 meses implicó restricciones de información de las zonas en las que trabajarán. Ahora les informan en tiempo real sin que puedan negarse o advertir posibles riesgos. Nosotros ahorita salimos desconociendo cuántas muestras vamos a hacer. Antes nosotros, cuando salíamos un proyecto, desde un inicio sabíamos cuántas secciones íbamos a trabajar. ¿Para qué? Para que nosotros pudiéramos planear nuestra ruta. Desgraciadamente, 5 meses para acá, se cambió la estructura y nos dan las secciones conforme vayamos avanzando. Y terminamos a las 6, 7 y nos dicen, ¿saben qué? Regrésense. Todo el recorrido de noche es un riesgo para nosotros. Señalaron que esa misma zona de Chiapas, previo a la encuesta para definir a la candidatura presidencial de Morena, ya habían alertado conflictos, lo que negó el presidente nacional del partido, Mario Delgado. No, hay protocolos que tenemos en la comisión de encuestas, donde en zonas que son peligrosas, que están marcadas como zonas peligrosas, obviamente ahí no se manda a la gente. Pero tú no tuviste noticia entonces de que habían avisado esto. No, evidentemente no, si no, no los hubiéramos mandado ahí. Los testimonios detallaron que en protesta y para exigir cambios en la logística reciente que los pone en peligro, decidieron parar las labores y no concluir el sondeo en ninguna de las 4 entidades en las que estaban desplegados. La mayoría de los supervisores lo suspendimos en solidaridad de los compañeros. Realmente nuestro proyecto terminaba a lo mucho el día lunes. Uno de los testimonios llegó a trabajar junto a Adrián Cid, actualmente desaparecido, y afirmó que en el transcurso del levantamiento no reportó ninguna amenaza. Nosotros traemos comunicación constante a través de un chat grupal y aparte de un programa de aplicación que es el que nos da seguimiento en la tableta por donde nosotros vamos. De las últimas comunicaciones que tuvo, ya no hubo ningún altercado en la ruta. Fueron a cenar, regresaron a dormir, al parecer todavía estuvo hablando por teléfono. Y ya de ahí pues ya no se supo nada hasta como a las 3 de la mañana. Los encuestadores también anticiparon que volverán a pedir al partido que los desvincule de Morena, pues no son militantes y esta confusión también los vuelve mucho más vulnerables en algunas zonas. En Michoacán, delincuentes se enfrentaron con elementos del ejército mexicano en el municipio de Nueva Italia. Hijo de la madre. Hijo de la chingada. Y más jóvenes desaparecidos. Desaparecieron 3 michoacanos después de entregar un pedido de aguacate en Jalisco. Se trata de Primo Cruz Medina, de 32 años, Bernardo de Jesús Cruz Medina, de 33, y Edgar Jafet Tavira Adame, de 23 años de edad. La última vez que se comunicaron con sus familiares fue el 3 de octubre a las 17 horas en Jiquilpan. Estas son las fichas de búsqueda que emitió la Fiscalía de Michoacán. Los grupos criminales disputan 3 de las 6 principales rutas en Chiapas. Amílcar Salazar nos tiene la información. No ha pasado aquí, no ha pasado cosas. Aquí no ha llegado todavía. No, solo que se escucha por los rumores y sí pasa de noche, tiran muchos balaceros. Sí hay gentes malas, pero solo de paso. Aquí no han llegado todavía, digamos. Sí, se piensa que todavía no, pero quién sabe. La comunidad de Amatenango del Valle, en Chiapas, ni siquiera se encuentra en la frontera y ya es víctima indirecta de la disputa por el territorio entre cárteles del narcotráfico.
quedó sin turistas, atrapada en una ruta para el trasiego de drogas, personas, armas y mercancías. La gente se asusta, pero no pueden llegar. Y por eso ahorita está muy bajo la venta de artesanía. Antes llegaba mucha gente, muchos turistas de otros lados, la gente, y llegaba a comprar mucha artesanía. El Ejército Mexicano y la Guardia Nacional concentran sus esfuerzos en la región centro de Chiapas para inhibir la presencia de estos grupos delictivos que se disputan 3 de las 6 principales rutas detectadas por la Secretaría de la Defensa Nacional. Milenio recorrió parte de estas zonas, difundidas el año pasado en las filtraciones del grupo de hacktivistas Guacamaya. A pesar del despliegue militar, los caminos quedaron vacíos, los destinos turísticos desolados, los negocios bajaron sus cortinas y la población se mantiene aterrada. En la región centro, donde se han registrado incidentes en las últimas semanas, se conforman 2 rutas que pasan por frontera Comalapa, La Trinitaria y Comitán. La primera sigue por Amatenango del Valle, Teopisca, San Cristóbal de las Casas, Chiapa de Corzo, Tuxtla Gutiérrez y desemboca en Ocosocuautla, Veracruz. Mientras que una segunda se desvía en Comitán para llegar al Istmo, pasar por Chimol, Las Rosas, Venustiano Carranza, Amatal, Chiapa de Corzo y Tuxtla Gutiérrez, para terminar en Tapanatepec, Oaxaca. La tercera ruta del centro inicia en San Cristóbal de las Casas, atraviesa San Juan Chamula, Larrainzar y Pueblo Nuevo, Solistahuacán, hasta llegar a Pichucalco, Tabasco. También se encuentra la ruta del Pacífico que atraviesa Hidalgo, Tapachula, Huixtla, Mapastepec, Pijijiapan, Tonalá y Arriaga, para continuar hacia Oaxaca, mientras que la ruta del Golfo en Benemérito de las Américas continúa en Ejido Chancala, Francisco y Madero, La Unión, Bajada Grandes y Palenque hasta llegar a Catazajá, Tabasco. Finalmente, se tiene registro también de una ruta marítima que avanza por el Pacífico y se ha detectado la llegada de aeronaves que terminan en Chiapas que viajan desde Centroamérica. Y es precisamente en estas regiones donde la violencia criminal se le suma el reclutamiento forzado y una estrecha base social. Comunidades enteras están obligadas a pertenecer a estos grupos de la delincuencia organizada, viven ahí y que mucha gente inevitablemente tiene que sumarse a las marchas, a las acciones que exigen estos cárteles, o les cuesta la vida o los desaparecen. Hay reportes de cientos de personas desaparecidas, ejecuciones que no se reportan. Pese a la situación, en comunidades como Matenango del Valle, los artesanos ya se preparan con cazuelitas de barro hechas a mano y ponen sus oraciones en que la Feria del Barro Chiapaneco, a realizarse en noviembre próximo, haga regresar al turismo y al comercio, si es que el crimen no llega primero. Con imágenes de Nicolás Galván, para Milenio Noticias, Amílcar Salazar Méndez. El número de víctimas por el colapso del techo de la iglesia de la Santa Cruz en Ciudad Madero, Tamaulipas, ascendió a 12. De acuerdo con el secretario de Salud del Estado, Vicente Joel Hernández, se trata de una mujer de 48 años de edad que fue rescatada con traumatismo cráneoencefálico. Se encontraba internada en estado grave desde el domingo por la tarde. Otras 6 personas continúan hospitalizadas, 5 de ellas en condición estable y una más grave. Alguien se haga responsable, porque esto no fue cosa de Dios, esto no va en contra de la iglesia, no va en contra del padre, va en contra de las personas que eran las encargadas de la administración, de ver que el inmueble se encontrara en óptimas condiciones. El presidente al principio me dijo que fue un accidente, que estaba bien el lugar, pero el lugar no estaba bien. O sea, tardó escasos creo que 3-5 segundos en caer. Por lo poco que sé, no había una columna en medio. Mi padre le tocó estar en la banca que queda en el pasillo. Ya a la hora de caerse todo, pues mi padre quiso salvar a su nieto, a mi ahijado. Salió corriendo por en medio buscando la salida y pues le cayó todo el peso de la losa. Queremos una explicación honesta, una explicación clara. En Veracruz, el pastor de una iglesia cristiana fue detenido por presunto abuso sexual contra 2 jóvenes. Fluvio César Martínez nos tiene la historia.
Quiero otro puente. Así fueron convocados los habitantes de Zaragoza, municipio del sur de Veracruz, para desalojar a la familia del pastor Sofonías N., detenido por abusar sexualmente de 2 jóvenes integrantes de esta organización religiosa. A Sofonías, de 40 años, le fue ejecutada la orden de aprehensión el martes 3 de octubre. Se le acusa presuntamente de valerse de las enseñanzas religiosas para engañar a las jóvenes que participaban en el coro de la iglesia Redes Misioneras y luego abusar sexualmente de ellas. Y yo me daba cuenta que le decía mi amor. Y un pastor, ¿cómo te va a decir mi amor? Y le dice, porque a mí Dios me dio en revelación que tú tienes que entregar tu cuerpo conmigo. Y ahí nos dimos cuenta de esa. El coraje que más nos dio es que la primera vez lo hice en su casa y la segunda en la casa de amigo. La familia del pastor e integrantes de la iglesia cristiana se opusieron al desalojo, pero al ver la turba enardecida, tuvieron que abandonar el municipio, que aún se rige por usos y costumbres. O sea que nos están desalojando, porque tenemos el derecho de posesión de esto. ¿Nosotros lo compramos legalmente? Sí, pues el abogado dice que pues que saliera, ¿no? Yo solamente lo dejo en la mano de Dios, que Dios sea y que Él obre justicia. Él va a obrar justicia y digo que Él vendrán las consecuencias quienes ya conocen lo bueno, ya conocen la palabra de Dios. Esta no es la primera vez que al pastor Sofonías se le acusa de presunto abuso sexual. El primer caso se registró en Oaxaca, donde lideraba otra iglesia. La verdad, en su momento estuvimos a favor de él, pero cuando ya se hizo toda la iglesia, pues él cometió el mismo error, ¿verdad? Entonces aquí ya hay pruebas, por eso fue que se hizo la demanda y llegó la orden de aprehensión. Sofonías, a quien ahora le apodan el Pastor del Diablo, fue presentado en la Unidad Integral de Justicia de la Fiscalía Veracruzana con sede en Minatitlán, lugar hasta donde llegaron los pobladores de Zaragoza para exigir que se aplique todo el peso de la ley en su contra. Miembros de la iglesia esperan que todo se aclare y piden a la población de Zaragoza que el templo no se cierre de forma definitiva. Desde Veracruz para Milenio Noticias, Fluvio César Martínez. Una pausa y volvemos. En Arizpe, Coahuila, un estudiante apuñaló en 5 ocasiones a su maestra. La maestra se reporta fuera de peligro. El reporte es de Michelle Baltazar. Alumnos quedaron conmocionados luego de que la profesora de español, Patricia Eugenia, de 59 años, fuera apuñalada en 5 ocasiones por uno de sus compañeros en una secundaria de Ramos, Arizpe, Coahuila. Los hechos ocurrieron en el turno vespertino de la secundaria general número 1, Rubén Humberto Moreira Flores. El alumno, identificado como Alberto, de 14 años, pidió permiso a la docente para ir a la dirección y ella lo autorizó. Incluso le dijo que lo acompañaría. El joven sacó una navaja e inició la agresión. Madres de familia aseguran que la maestra Patricia Eugenia discriminaba a Alberto por ser de Veracruz, además de tratar con groserías a todos sus alumnos. Era la que lo discriminaba por el color de piel o por... Dice, los compañeros le digo que son los que le dijeron a mi hija, y mi hija tiene una amiga ahí. Y ¿en ese salón? Sí. Y dicen que sí, que la maestra dice que ella era la que lo insultaba, pues o sea, lo discriminaba por ser de Veracruz y le decía, ay, por eso nadie te quiere, eres de Veracruz. Sí, mi hijo sí dijo de que la maestra les hablaba con malas palabras. ¿Esa es la maestra? Sí, ¿la identifican? Patricia. Sí, la misma. Y mi hijo decía de que la maestra les decía, ustedes nada más a las niñas para eso las quieren, para hacerle grosería. La educadora fue trasladada a una clínica del ISSSTE y su familia señaló que su estado de salud se reporta como estable. Sí me duele la situación que vive la juventud por los problemas sociales, por lo que sea. Me duele que haya desencadenado en una situación así y que afecten a personas. Obviamente, pues también para nosotros como familia fue un susto muy enorme. Dije, bueno, puede ser muy leve como puede ser muy... Afortunadamente no fue de consecuencias mayores.
Por lo pronto, el secretario de Educación Pública de Coahuila, Francisco Saracho, señaló que el agresor ya fue detenido. Pues el niño, el joven, ya fue detenido inmediatamente. Creo que la Fiscalía actuó de una manera rápida. El señor fiscal atendió la solicitud que le hicimos. Al respecto, la Secretaría de Educación Pública solo se limitó a informar en un comunicado que se reforzará el operativo Mochila para evitar que ocurra un incidente similar. Telediario, Michelle Baltazar. Hasta aquí la información. Gracias por su atención. Los espero mañana en este espacio de noticias. Por lo pronto, los dejo con toda la información financiera y económica con Manuel Somoza. Manuel, buenas noches. Elisa, buenas noches. Hoy tuvimos mercados muy laterales con algunas noticias importantes. Lo más sobresaliente fue el dato del número de gentes que solicitaron en esta semana ayuda para desempleo en Estados Unidos. Fueron 207,000 cuando la semana pasada habían sido 205,000. El dato va en el sentido de lo que quería el mercado, sin embargo fue menos de lo que se esperaba. Se esperaba que estas hubieran subido a 210,000 y se quedaron en 207,000. ¿Qué quiere decir este índice? Quiere decir que en la medida en que se incrementan las solicitudes de ayuda para desempleo, quiere decir que hay gente que se está quedando sin trabajo, o sea que se está debilitando la fuerza laboral. En cambio, cuando las solicitudes disminuyen, quiere decir que el empleo es bastante robusto. Lo que la Reserva Federal quisiera ver es que el empleo se debilitara un poco y no creciera tanto. El dato más importante sale mañana, que es la nómina no agrícola. El mes pasado fueron 178,000 empleos los que se crearon, para este mes se esperan 170. Si el dato está arriba de 170, es malo para los mercados, bueno para la economía, pero si salen abajo de 170, es bueno para los mercados y no tan bueno para la economía. Esa es la paradoja que se vive en estos momentos. Pero bueno, el día de hoy al final fue sin pena ni gloria. Los índices en Estados Unidos estuvieron muy laterales. El Dow Jones apenas se perdió 0.03, el Nasdaq 0.12, o sea muy poquito, el Standard & Poor's 0.13, pero la que sí sufrió un deterioro importante fue la Bolsa Mexicana de Valores, con una baja del 2.53%. El peso estuvo presionado en toda la jornada y cerró en 18.25. Ese es mi comentario. Nos vemos mañana con el dato de la nómina no agrícola. Muchas gracias y buenas noches.